Continuamos con esta serie de exposiciones del Evangelio de Mateo y estamos ahora con un tema, me parece muy importante, y vamos a hablar acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Es un tema muy importante, a veces exagerado, a veces desatendido, y quisiera que tomáramos el tiempo que tenemos como cada domingo en la predicación para detenernos en esto, en este tema de la blasfemia contra el Espíritu y tratar de entenderlo, por qué está ahí, qué es la blasfemia, también tratar de entender, ¿puede un creyente cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo? Trataremos de entender este tema tal y como está explicado, nos ayudaremos de otros pasajes para llegar a una correcta comprensión del tema, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Quiero comenzar en el verso 31, voy a hacer la lectura y después oramos. Evangelio de Mateo capítulo 12, verso 31. Por tanto les digo, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Recuerde que todo esto surge por una situación que se da en los versículos o que se relata en los versículos anteriores. Lo que se nos dice es que todo sucede porque un endemoniado, mudo, ciego, es llevado delante del Señor Jesús y Él, con la autoridad que ha demostrado a lo largo de su ministerio, sana al endemoniado de manera que deja de ser ciego y deja de ser mudo. A la pregunta de la multitud que ha sido testigo de este poderoso acto de Jesús, ¿acaso será este el Hijo de David? La respuesta de los fariseos es no. Definitivamente ellos responden, no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu? Si vamos avanzando, hemos analizado los argumentos que Jesús responde a esta acusación, y en el verso 31 aparece esta cláusula, por tanto les digo, que es conclusiva, es conclusiva, y que tiene que ver inmediatamente con el verso 30, el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama. Y decíamos que esta frase tiene que ver con la obra de Jesús en relación a su iglesia. Lo que Jesús estaba haciendo no era otra cosa sino el cumplimiento de las profecías del profeta Isaías, donde se hablaba acerca del siervo del Señor como lleno del Espíritu, y que todas las cosas que hacía el siervo del Señor iban a ser una evidencia de que el Espíritu Santo reposaba sobre él. ¿Con qué propósito? Dar paz a su pueblo. Dar paz a su pueblo, atraer a su pueblo. Así que el Mesías viene y hace cada uno de estos actos inundado del poder del Espíritu Santo, con el propósito de que el pueblo entienda que ha llegado su rey, que ha llegado su Mesías, que ha llegado su príncipe, y entonces el pueblo comience a acercarse al Señor, porque deberían entender que el tiempo de la redención, el tiempo de dar descanso a un pueblo afligido por el pecado había llegado, de que ese pueblo encontrara paz en su Salvador. Pero mientras el pueblo se estaba acercando, los fariseos estaban haciendo todo lo contrario. Veían que la multitud comenzaba a acercarse a Jesús y ellos comenzaron a tratar de dispersar a toda esa gente, decirles, no, este no es el Mesías, se están equivocando, este no es el hombre del cual habla el profeta Isaías, no es el hijo de David, no es el siervo sufriente, no se acerquen a él, este es un endemoniado. Mientras Jesús luchaba por juntar a su pueblo, entonces los fariseos luchaban por dispersar al pueblo. Y en ese contexto es que Jesús repite o dice estas palabras, el que no está conmigo está contra mí. Es decir, el que no me ayuda a juntar a mi pueblo me está estorbando y está dispersando a mi pueblo. Así que quisiera que usted notara que la blasfemia contra el Espíritu Santo tiene dos aspectos que no podemos pasar por alto.
Número 1 es un ataque a la persona del Espíritu Santo, pero número 2 es un ataque contra la obra del Espíritu de reunir a su iglesia. Porque es en ese contexto que Jesús dice estas palabras: por tanto les digo, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y vamos a ir viendo paso a paso por qué Jesús dice estas palabras. Lo primero, ¿qué es una blasfemia? Una blasfemia es una calumnia denigrante, perversa. Una cosa es decir una mentira sobre una persona, pero otra cosa es decirla con dolo, de manera que estás buscando que otra gente se forme el peor concepto de aquella persona. Ya en la ley se establece una pena, en el Antiguo Testamento se establece la pena contra la blasfemia. La pena contra la blasfemia, ¿recuerdan cuál es? La muerte, pena capital. Un blasfemo, aquel que blasfemaba, que calumniaba, que hablaba mal en contra del Señor, tenía que ser apedreado por todo el pueblo. Recuerden que Jesús, al ser acusado de blasfemia, pedían la muerte, porque la ley así lo establecía, que el blasfemo tenía que morir y de esa manera arrancar el pecado de en medio del pueblo. Así que la blasfemia, la mentira con dolo, el hablar mal con el propósito de denigrar, en este caso no a una persona sino a Dios, era un pecado castigado con la muerte. ¿Dónde encontramos la blasfemia de los fariseos? La blasfemia de los fariseos aparece claramente en el verso 24. Los fariseos, al oírlo, dijeron: este no echa fuera a los demonios. La idea es esta: este no echa fuera a los demonios por el poder de Dios o por el poder del Espíritu, sino por Belcebú. Este hombre es un hijo del diablo y el poder que él usa para echar fuera a los demonios es el poder del mismo diablo. Este es el diablo. Aquí tenemos claramente la blasfemia que ellos, observe cómo en el verso 24 dice: este no echa fuera a los demonios sino por, ¿y qué es lo que está en la esencia? ¿Con qué capacidad, con qué poder o con qué autoridad este hombre está echando fuera a los demonios? Con el poder del diablo. Así que ellos no solamente estaban atacando a la persona de Cristo, ¿a quién estaban atacando? Al Espíritu, el poder que él usa para echar fuera a los demonios. ¿Sí? En algún momento dijeron de Jesús: este es un endemoniado. Y Jesús dice: toda blasfemia contra el Hijo del Hombre les será perdonada. Ahora yo quiero que entienda esto. Quiero aclararlo. Les será perdonada indica posibilidad, no realidad. ¿Sí? Jesús no está diciendo será perdonada al final del tiempo, sino posibilidad. Si se arrepiente, será perdonada. No realidad, va a ser perdonado aunque no se arrepienta. No, Jesús no está diciendo eso, sino que está hablando de una posibilidad. Si la persona se arrepiente de su blasfemia, será perdonado. Así que ellos habían blasfemado contra el Hijo. Este es un endemoniado. Bueno, si ellos se arrepentían, esa blasfemia podía ser perdonada. Pero Jesús advierte en el verso 31, todo pecado y blasfemia serán perdonados. Y lo leemos: será posible ser perdonado si se arrepiente. Aunque no aparece ahí en el texto, los evangelios nos enseñan que la única forma de ser perdonados es arrepintiéndonos. Pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y otra vez implica posibilidad. No será perdonada. ¿Por qué es una posibilidad? Primero, la persona tiene que blasfemar contra el Espíritu Santo para que entonces entre al punto de no poder ser perdonado. Notamos entonces que Jesús está haciendo una diferencia entre hablar mal contra él, contra su persona, y hablar mal del poder que él usaba para hacer las obras de Dios. Y aquí entendemos algo. En este caso, Jesús nos está enseñando que su humanidad puede ser mal entendida por el hombre, quizá por ignorancia, quizá por falta de educación en la palabra de Dios. Puede ser mal entendida
humanidad de Jesucristo. Alguien puede hablar mal en contra de Jesús porque por ignorancia no ha entendido que Él es el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, y entonces ataca a su humanidad. Bien, si se arrepiente puede ser perdonado. Pero luego dice, la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y el asunto es que los fariseos estaban llamando al Espíritu Santo Espíritu del diablo. Ese es el asunto. Los fariseos estaban llamando al Espíritu Santo Espíritu de Satanás, poder de Satanás, capacidad de Satanás. Ahí radica la blasfemia de estos hombres. En el verso 32 quiero primero hacer este análisis de lo que está pasando ahí para luego ir a la parte práctica. El primer punto es ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu? En el verso 32 dice, cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ahora, recuerde esto, Jesús les está advirtiendo, los fariseos están llegando, de hecho han cruzado la línea. Mucho del ataque de los fariseos se dio directamente a la persona de Jesús. Mucho de su ataque, le dijeron de todo lo que se les ocurrió, lo llamaron ignorante, lo llamaron hijo de fornicación, lo llamaron endemoniado, lo llamaron mentiroso, lo llamaron blasfemo, de todo lo que se les ocurrió, pero ellos cruzaron la línea cuando atacaron al poder que lo investía para hacer la obra que estaba realizando. Cruzaron esa línea. Y esa línea pudiéramos llamarla una línea sin retorno. Habían cruzado ya esa línea. Mientras ellos se mantenían atacando a Jesús, había una posibilidad, una probabilidad de arrepentimiento o de perdón de pecados, mejor dicho, si ellos se arrepentían. De hecho, usted puede recordar que el mismo Señor Jesús, cuando la gente blasfemaba, los soldados romanos blasfemaban en su contra, algunos de sus compatriotas blasfemaban en su contra y se burlaban y se reían. Este salvó a muchos y no se puede salvar a sí mismo. Y los soldados romanos le decían, a ver, profetízanos, ¿quién te está pegando? O tú eres el rey de los judíos, y lo vituperaban y se burlaban de él. No pasaba nada, porque incluso Jesús dijo en la cruz del Calvario, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hasta ahí, lo que ellos están haciendo puede ser perdonado. Pero un grupo de fariseos, quizá no todos, pero un grupo de fariseos llegaron a un punto donde podemos entender, estaban en una línea que al blasfemar contra el Espíritu Santo, no podían volver atrás. No había una vuelta atrás. No podían volver atrás, no podían ya arrepentirse, y vamos a ver por qué incluso es imposible, no solamente que Dios perdone este pecado, porque incluso es imposible que Dios, no solo es imposible que Dios perdone este pecado, sino es imposible que el hombre se arrepienta. Y aquí debemos ser cuidadosos. A lo largo de la historia, la blasfemia contra el Espíritu se ha interpretado de muchas formas. Algunos han pensado que la blasfemia contra el Espíritu Santo es el homicidio, y entonces dicen, ya no tienes perdón de Dios. Otros piensan que es el adulterio, otros piensan que es, a lo largo de la historia, distintos maestros han tratado de llegar a entender qué es la blasfemia, pero me parece que es suficientemente clara en la Escritura. Es un ataque directo a la persona de Jesucristo. Y quizá a lo largo de esto usted pueda preguntarse en algún momento, ¿yo habré cometido este pecado? Dos cosas quiero decirle. Algunos dicen, es imposible que los cristianos cometan este pecado. Pero si fuera imposible, no tendríamos esta advertencia. Porque de hecho, Mateo está escribiendo no a los incrédulos. ¿A quién está escribiendo? A los discípulos creyentes, judíos probablemente, cristianos. Ahora, si les está escribiendo esta advertencia es porque la iglesia, porque recuerde, quienes cometieron este pecado, ¿quiénes fueron? ¿Los romanos? ¿Los griegos? Judíos, pueblo del pacto, pueblo que tenía la palabra de Dios, que tenía las promesas, que conocía la ley de Dios, fueron ellos quienes cometieron ese pecado.
Así que la blasfemia contra el Espíritu es un pecado que puede ser cometido por aquellos que profesan la fe. Pero también quiero explicarle cuáles son las razones que pueden llevar a una persona a cometer este pecado, porque también de repente en grupos carismáticos, cuando alguien cuestiona las acciones, por ejemplo, hay grupos carismáticos donde la gente se sacude, entra en trance y dice, el Señor me habló, y de repente alguien dice, eso no es del Espíritu. De repente dicen, cuidado, puedes estar blasfemando contra el Espíritu. No, Jesús no estaba hablando de eso. No estaba hablando de eso, pero tenemos por eso que llegar a entenderlo con claridad para que podamos entonces sacar una aplicación para nosotros. Recuerden entonces, la blasfemia que se da aquí se da porque cuando los fariseos ven que Jesús libera a un endemoniado, que el demonio lo tenía prisionero, esclavo, y era ciego y también mudo y queda libre, ellos en lugar de atribuirlo a la obra del Espíritu Santo y decir el reino de Dios ha llegado, porque eso fue lo que anunció el profeta, que cuando el Mesías viniera el Señor restauraría todas las cosas, en lugar de hacer esto, ellos dijeron, no, pues eso está gravísimo, porque el mismo demonio está mostrando su poder en este hombre. Llegaron a una conclusión totalmente equivocada. Así que, hermanos, lo primero que afirmamos en la blasfemia contra el Espíritu es que puede ser cometida. Segundo, que al ser cometida es imperdonable. Y tercero, que todo pecado por el cual se arrepiente el hombre puede ser perdonado. Y aquí quiero reiterar, todo pecado del que se arrepiente el hombre puede ser perdonado. Puede ser perdonado. ¿Sí? Segundo, versículos 33 al 37. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna duda? ¿Puede ser cometida por los cristianos? Ajá. Y la segunda conclusión, perdón. Todo pecado puede ser perdonado. ¿Sí? La blasfemia puede ser cometida por los creyentes. Y recuerde, cuando uso el término puede, no estoy diciendo háganlo, ¿no? Sino que es una posibilidad, porque incluso ustedes se van a dar cuenta en la carta a los Hebreos, que el escritor a los Hebreos habla de aquellos que estando dentro del pueblo del pacto, cayeron para no ser restaurados. Y esto implica muchos problemas, porque algunas personas dirán, entonces, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Y cada vez que tomamos estos puntos lo aclaro. Alguien lo dijo con mucha certeza. Dios salva a su pueblo dentro de los elegidos. Es decir, los salvos son elegidos de los elegidos. Lo voy a tratar de explicar. La iglesia es el pueblo electo, pero no todos en la iglesia son salvos. Dentro de este pueblo electo, Dios ha elegido para salvación. Así que de ahí las advertencias de los apóstoles. ¿Puede una persona perder la salvación? No, pero estando dentro de un pueblo electo, sí puede nunca alcanzar esa salvación. Eso es lo que la Escritura nos enseña. El que ha alcanzado la salvación no puede perderla, pero el que está dentro del pueblo elegido, estando dentro del pueblo elegido, puede nunca alcanzar esa salvación para la cual ha sido elegido. Esos son aspectos que la Escritura nos habla con mucha claridad. ¿Sí? Entonces, vamos a ir introduciéndonos en el tema. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Mira, cuando vamos a avanzar a ese punto de que la persona que ha cometido la blasfemia no solamente no puede ser perdonada, sino tampoco puede arrepentirse. La misma persona que la ha cometido ya no quiere arrepentirse. Por eso les decía, mientras los fariseos atacaban a la persona de Jesucristo, estaban jugando muy al límite, donde todavía había oportunidad para arrepentimiento. Pero cuando ellos atacan al Espíritu, cruzan esa línea, de manera que ya no pueden. O sea,
no solamente Dios no puede perdonarlos, ellos mismos no quieren arrepentirse. Definitivamente no quieren arrepentirse. Una cosa es que alguien no te quiera perdonar y otra cosa es que tú ya no quieras pedir perdón, ¿no? A ese punto lleva la blasfemia y vamos a ver por qué. Cuando una persona la comete es porque ha llegado a un punto de tal actitud y rebelión contra Dios que simplemente no quiere arrepentirse. Yo quiero que tomen en cuenta esto porque los fariseos, les repito, no eran griegos, no eran romanos, era gente instruida en la ley. Recuerdan que el Evangelio nos comienza diciendo que cuando llegan los magos, los sabios de Oriente, ellos preguntan dónde ha de nacer el Mesías. ¿Y qué hace Herodes? Llama a los escribas y fariseos y les dice, por aquí preguntan por el rey, díganme qué dicen las profecías acerca de él. Y entonces ellos dicen, él tiene que nacer en Belén. Ellos conocían la ley, sabían las señales, sabían dónde tenía que nacer el Mesías, qué cosas tenía que realizar, lo conocían a la perfección. Aún así se negaron a creer en él. O sea, estamos hablando que la blasfemia es también incluso una acción donde teniendo luz, cualquiera que sea, de la verdad del Evangelio, tú dices no. ¿Sí? Porque esa era la situación de ellos. Ellos no eran ignorantes, ellos sabían. Y vamos a llegar más adelante cuando a través de parábolas, que después de este tema comienzan una serie de parábolas, ustedes se van a dar cuenta que Jesús les habla a ellos con parábolas y ellos lo entienden perfectamente, porque Mateo lo dice en más de una ocasión, y ellos entendieron que se refería a ellos mismos. Esta gente era inteligente, pero quisieron despreciar al Mesías. Entonces, cuando una persona llega a ese punto, simplemente no quiere, ni Dios puede, ni el hombre quiere. No queda otra cosa más que lo que dice Hebreos, una horrenda expectación de juicio y hervor. ¿Sí? Pero cuando lleguemos a ese punto lo voy a ampliar más. ¿Algún comentario, alguna duda? Poner de ejemplo que personas que no son creyentes, que cuando dices, pones evidencia en frente de ellos, o Jesús es el Hijo de Dios, es quien dijo ser el Hijo de Dios, el Mesías, o un loco atarantado que decía puras mentiras. Ni siquiera los que no creen en Cristo se atreven a decir algo así. Así es. Dicen, no, bueno, seguro sí, o sea, fue un gran maestro, fue un profeta, pero ni siquiera aquellas personas que no creen en Cristo se atreven a decir, Un loco, ¿no? a excepción de algunos como Nietzsche, pero son los menos quizá, ¿no? O sea, yo no conozco, o sea, cuando he hablado así, cuando he puesto este ejemplo con personas que no son creyentes, nunca he escuchado que alguien me diga, ah, sí, efectivamente, era un... Jamás. O sea, hasta eso hay un Temor, un respeto. Sí, por decir algo de esa magnitud. Sí. Puedo entender lo terrible que es, que era del pueblo, tenía la escritura, que la había estudiado toda su vida, y sin temor, Así es. diga esas cosas y las anuncia al pueblo, pretenda que los demás las tomen como verdad. Sí, hay una diferencia entre una y otra cosa. Incluso, les repito, aun cuando una persona llegara a decir alguna ofensa en contra del Señor, él mismo afirmó, puede ser perdonado. Esa posibilidad, si la persona se arrepiente, puede. Así es. ¿Continuamos? ¿Alguna pregunta? Ahora, observen cómo en el verso 33 al verso 37 Jesús, todavía dentro del tema de la blasfemia, el Señor reprende a los fariseos con una dureza por la actitud que ellos tienen. Dice, haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto es conocido el árbol. Aquí hay una metáfora.
Jesús está diciendo, tú eres como un árbol y tus palabras son como un fruto, ¿sí? Así que Jesús les está diciendo, ¿cómo sabes la condición de una persona? ¿Cómo sabes la condición de un árbol? Por su fruto, ¿sí? Por ejemplo, si cortamos de un árbol un fruto que está podrido, decimos seguramente la raíz ya está echada a perder. Así que Jesús está diciendo, los seres humanos son como árboles y sus palabras son como fruto. El fruto de ellos hace evidente la naturaleza de ellos. Y luego Jesús, mire, observe lo que le dice, generación de víboras. El texto griego es mucho más fuerte porque dice hijos de víboras. Hijos de víboras. Descendencia de víboras, hijos de víboras. ¿Cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Aquí hay una pregunta. Es decir, ustedes por lo que están diciendo acerca del Espíritu Santo, es evidente que son árboles malos. Y Jesús les hace esta pregunta, ¿cómo ustedes siendo malos pueden hablar cosas buenas? Esta era una realidad porque no toda la enseñanza de los fariseos era mala. En una ocasión Jesús le dijo a la gente que los seguía, háganle caso en esas cosas, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, en un sentido, la instrucción de los fariseos tenía algo de bueno, y Jesús aquí los cuestiona directamente, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del tesoro bueno saca buenas cosas, y el hombre malo del tesoro malo saca cosas malas. Y observe, y les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque tú, por tus palabras, serás justificado y por tus palabras serás condenado. Aunque esto tiene una gran aplicación y podemos decir que podemos conocer a una persona por la forma en que habla, lo que Jesús está diciendo esencialmente es que Él conocía el estado de aquellas personas por lo que decían acerca de Dios y de su obra redentora, o particularmente del Espíritu Santo. Independientemente, esto lo podemos usar quizá para animar a una persona a cambiar su lenguaje y decir, mira, no digas groserías porque de toda palabra ociosa que digas vas a dar cuenta. Eso es cierto, ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4. Pablo está hablando de la ética moral del creyente. No digas groserías, no digas albures, no digas chistes con doble sentido, dice el apóstol Pablo. Eso es cierto. Pero no es exactamente aquí de lo que Jesús está hablando. ¿Sí me está entendiendo? Él está hablando de esas palabras o de esas conclusiones a las que puedes llegar en contra de Dios y que son ociosas. Ahora, fíjese esto, si ya es grave decir groserías y de eso voy a comparecer delante de Dios, mucho más grave hablar de Dios ociosamente. Si ya es grave tener un lenguaje obsceno y por eso voy a comparecer delante de Dios, mucho más grave es hablar por hablar de cosas o que entiendo y quiero distorsionar o que simplemente no entiendo. ¿Sí? En el caso de los fariseos lo entendían, pero quisieron distorsionarlo, quisieron corromperlo, quisieron hacerlo a su manera. Así que aquí tenemos estos dos aspectos. Primero, ¿qué es la blasfemia? Segundo, que el carácter de la persona queda evidente por las cosas que se hablan, las cosas que se dicen. Ahora sí, teniendo este marco histórico, vamos a ir viendo algunas aplicaciones. Bien, quiero centrarme también en lo que dice el mismo Señor Jesús en el verso 32. Dice, la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Luego en Lucas dice, sí, me parece que en Lucas, el mismo Señor Jesucristo dice, la blasfemia nunca será perdonada, pero el énfasis no está en que nunca será perdonada, eso ya es evidente. Cuando Jesús dice en Mateo, no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero, aquí ya está la clave de la interpretación. Porque Jesús está diciendo, recuerden, que como lo acabamos de ver en la Confesión de Fe de Westminster, la historia se divide en dos grandes tiempos: el pacto de la gracia bajo la ley y el pacto de la gracia bajo el Evangelio. Lo que está diciendo Jesús es,
Toda palabra que hables contra el Espíritu en el tiempo de Jesús no será perdonada en este siglo, en el siglo antes de que viniera la plenitud del Espíritu, cuando el hombre todavía estaba bajo la ley, cuando el pueblo de Dios estaba bajo la ley. Ni en el venidero. ¿Cuál es el siglo venidero? El siglo del Mesías, cuando la plenitud del Espíritu ha llegado. Ahora, ¿nosotros en qué siglo vivimos? ¿En el pasado o en el venidero? En el venidero. O sea que Jesús estaba diciendo, si en este siglo, donde tienen poca luz y el Espíritu Santo no habita a plenitud, no les será perdonado, mucho menos en el siglo del Mesías, cuando el Mesías se siente en el trono y su Espíritu sea derramado sobre todo su pueblo en toda la tierra, mucho menos en ese siglo. Si alguien se atreve a ofender su Espíritu, será perdonado. Ahora vamos a ver cómo en este siglo se puede ofender al Espíritu. Primero, debe ser diferente porque Jesús ya no está presente de forma física. Pero entonces, ¿cómo puede cometerse ese pecado? Segundo, es imposible que, no es imposible, es menos probable que lo cometa un incrédulo y más probable que lo cometa un creyente. Pero vamos a ir aclarando estas cosas. ¿Alguna duda, hermanos? Quiero que me acompañen vamos al libro de Hechos. Capítulo 7, verso 51. ¿Cómo es posible cometer la blasfemia del Espíritu cuando el Hijo ya ha ascendido y ha sido entronado? Cuando la gente rechaza el testimonio de la iglesia. Aquí está hablando Esteban, antes, si usted lo lee, antes de ser apedreado, él ha hablado a la gente que está ahí reunida, al Sanedrín, a los que lo han condenado y a la multitud que está ahí reunida. Y en el verso 51, después de que les ha contado la historia de la redención, porque usted puede leer el capítulo 7 y está contado el plan redentor, cómo Dios planeó redimir a su pueblo desde el llamado de Abraham y nos cuenta toda la historia de la redención. Y cuando ellos están escuchando, en lugar de arrepentirse, están más enfurecidos y toman piedras, y es entonces cuando Esteban les reprende de esta manera y les dice: ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. ¿Cómo se comete la blasfemia contra el Espíritu? Cuando se resiste a la predicación del Evangelio. Y aquí tenemos que ser muy claros, porque no todo lo que se predica es Evangelio, ni todos los que dicen que predican el Evangelio es el Evangelio, ¿sí? Así que tendríamos que ubicarnos bien en lo que se está hablando. Por ejemplo, Esteban no está hablando acerca de sanidades, de si yo los toco ustedes van a sanar, o de déjenme orar y van a tener prosperidad. No, él está hablando de la historia de la redención. En el capítulo 7, en el verso 2 dice: varones, hermanos y padres, oigan, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, y comienza ahí a platicar el llamado, a hablar acerca de este llamado, de cómo fue el llamado con Abraham, con Moisés en el desierto. Y cuando todo esto no los convence, a pesar de la gran cantidad de pruebas que él muestra con toda la escritura, es entonces que los llama incircuncisos, duros de servicio, duros de corazón. Están resistiendo al Espíritu. Observe qué es resistir al Espíritu: cuando se nos presenta toda la evidencia. Y a pesar de eso, la gente dice: no creo. Una cosa es que alguien te haya dicho: oye, ¿sabes cómo solucionar los problemas de tu vida? Solamente haz esta oración del pecador. Ahí no te están presentando ninguna evidencia. ¿Sí me está entendiendo? No te están presentando ninguna evidencia de quién es Jesús.
Entonces, si tú dices, no, yo no quiero hacer esa oración porque no creo en lo que tú me estás diciendo, no estás resistiendo la predicación del Evangelio porque no te están presentando ninguna evidencia. ¿Sí? Si tú vas a un concierto y después del concierto el cantante dice, ahora todos los que se gozaron en el Señor y quieren recibirlo en su corazón, hagan conmigo esta oración, y tú dices, no, yo no quiero hacer esa oración, tampoco estás resistiendo al Espíritu porque no te presentaron ninguna evidencia. Entonces debemos entender correctamente qué es el Evangelio, qué es la predicación del Evangelio. Lo que estamos viendo tanto en la vida de Jesús como lo que está haciendo Esteban es una presentación de todo lo que dice la Escritura acerca de una persona, acerca de Jesús, como siendo el instrumento sobre el cual reposaba toda la plenitud de la deidad, como escribe Pablo a los Colosenses, en la persona del Espíritu Santo. Y una vez que tienen toda esa evidencia, ellos en lugar de decir, es cierto, crucificamos al Mesías, como como el auditorio, como los que escuchaban a Pedro que dijeron, ¿y ahora qué haremos? Ellos no resistieron el mensaje del Evangelio, pero estos sí lo resistieron. Y en lugar de arrepentirse y decir, varones hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hicieron? Tomaron piedras y apedrearon a Esteban, y por esa razón se ganaron esta advertencia. Hombres incircuncisos, hombres duros de corazón, que no dejan de resistir al Espíritu Santo, como sus padres también lo hicieron. ¿Puede hoy resistirse al Espíritu Santo? ¿Se puede hoy blasfemar contra el Espíritu? Sí. Cuando la gente que tiene suficiente evidencia sobre quién es Cristo, pero note que no solamente es, no, está bien, otro día te oigo, sino es una resistencia activa y agresiva, ¿sí? No solamente es, ya en otra ocasión te escucharemos, como en el caso de Pablo en Atenas, ya vas a salir con esas cosas de la resurrección que nosotros no creemos, en otro tiempo te vamos a escuchar. No, sino que es una resistencia activa y agresiva. A Jesús no solamente lo resistían los fariseos, querían matarlo. Recuerden, en Mateo capítulo 12, en los versículos antes ya estaban haciendo consejo para prenderlo y matarlo. Y aquí, esta gente frente a Esteban están ya dispuestos a matarlo. Entonces, no solamente es una resistencia pasiva, no te creo, sino más bien es una resistencia activa y agresiva. No solamente no te creo, sino te voy a matar por lo que estás diciendo. Es una resistencia contra la predicación del Evangelio. ¿Alguna pregunta, hermanos? Sí. Yo diría que no, porque el apóstol Pablo dice, él lo llega a reconocer en una de sus cartas, porque lo hice por ignorancia. Y también tomemos en cuenta que Pablo jamás estuvo presente, probablemente él estaba en Tarso, en algún otro lugar cuando Jesús ejerció su ministerio. O sea, él no lo contempló. Quizá lo único que había, yo trato de pensar con Pablo que sucedió algo así. Él estaba fuera de Jerusalén, completamente ajeno a lo que estaba sucediendo, y cuando estaba creciendo el cristianismo, es muy probable que Pablo ya tuviera una cierta reputación de ser un eminente fariseo, un buen intérprete de la ley, y entonces lo hayan mandado a llamar como un refuerzo. Lo primero con lo que se encuentra es con lo que le dicen los fariseos. Ha surgido una secta que está dañando a nuestra nación, que está atacando nuestra fe, y queremos que tú nos ayudes a luchar contra ella. Quiero pensar que con un testimonio completamente parcial, ¿no? Inclinado hacia un lado. Y entonces Pablo sale sin más a atacar cristianos sin conocer a detalle lo que estaba realmente sucediendo. Creo en ese sentido que él no comete
la blasfemia contra el Espíritu por dos razones. Si lo hubiera cometido nunca se habría arrepentido. Así es. Y segundo, él mismo lo reconoce, dice, cometí esos pecados por ignorancia. Ignorancia, no sabía yo lo que estaba haciendo. O sea, obviamente él no se está disculpando, él no está diciendo, no, pues no, él está reconociendo, son mis pecados, pero lo hice en ignorancia. Así es. Por eso les decía, aquí en el libro de Hechos, Esteban está hablando con gente que sí fue testigo de la vida de Jesús. Y él les está repitiendo lo que ya habían escuchado. Y a pesar de eso, se aferraron. Estos no eran ignorantes. Estos ya habían decidido en su corazón no creer en toda la evidencia. Ya tenían la evidencia, vieron al Hijo, se les recordó la historia, se les presentó la evidencia una y otra vez y a pesar de eso dijeron, no. No había ya esperanza para ellos. En el caso de Pablo nunca lo vemos en los evangelios, siendo testigo de algún milagro, escuchando a Jesús, nunca lo vemos ahí. Él no conocía a Jesús hasta que él mismo lo llamó en el camino a Damasco. ¿Sí? Así es. Sí, no ha sido formado, no ha sido enseñado en la fe. Así es. Ajá. Sí. Sí, incluso recuerden, y esto es como un apoyo a lo que estás diciendo, en 1 Corintios capítulo 12, los creyentes de Corinto provenían de un paganismo extático, donde la adoración consistía en ser poseído por Dionisio o Baco, el dios del vino. Y cuando ellos entraban en ese éxtasis, hablaban los oráculos de los dioses. Entonces, en 1 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia, no quiero que ignoren que nadie puede llamar maldito a Jesús por el Espíritu Santo. Y tampoco nadie lo puede, o sea, ellos estaban hablando en lenguas y ni siquiera sabían lo que estaban diciendo. Y cuando Pablo los escucha, les dice, ustedes están maldiciendo el nombre del Señor. Pero nunca los acusa de blasfemia, sino más bien de ignorantes. Les dice, les tengo que enseñar cómo deben adorar. Nadie puede hablar esas cosas diciendo que es fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo, dice Pablo en 1 Corintios 12, es confesar a Jesús como Señor. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, ellos... Y creo que ahí se repite lo que Jesús ya había dicho, puedes hablar en contra del Hijo y ser perdonado. La iglesia de Corinto estaba hablando en contra del Hijo, curioso, sorprendente. En una adoración cristiana estaban haciendo cosas en contra del Hijo de Dios, pero fueron perdonados, porque lo hicieron por ignorancia. ¿Sí? ¿Sí? A esta generación yo creo que sí. Sí. Hemos visto a testigos convirtiéndose a la fe. Sí, por eso, si tomamos como una analogía lo que pasa en el Evangelio de Mateo, te vas a dar cuenta que la
la mayoría de la gente era manipulada por los fariseos. Los fariseos eran los maestros de la religión, los príncipes de la religión. Pero el resto de la gente era manipulada. Por eso ellos preguntaban, ¿no será acaso este el hijo de David? ¿Con qué esperanza? Que los fariseos les dijeran, sí, sí es, la ley así lo dice, nosotros lo hemos estudiado, lo hemos leído, sí, vayan detrás de él, crean en él. En lugar de hacer eso, dijeron, no, obra todas estas cosas por el Satanás. Entonces, sí, también es cierto que en muchas religiones hay gente que tiene un conocimiento que no tiene el resto de la gente y que está más cerca de este pecado que la misma gente que sigue en eso. Sí, no olviden que lo que hicieron los fariseos con el conocimiento fue alejar a la gente de Cristo en lugar de acercarla. Hay mucha gente que tiene conocimiento, en lugar de acercar a Cristo, los aleja. En muchas iglesias, incluso cristianas, hay personas que pueden tener un determinado conocimiento y en lugar de acercar a esa gente al Evangelio, las están alejando. Y eso es, si no la blasfemia, sí es estar en contra de Cristo. Es estar en contra de su obra, que es juntar a su pueblo. Entonces sí es un tema bastante importante. El segundo punto es la apostasía, pero yo quisiera que lo viéramos la siguiente semana por el tiempo que nos va a llevar. El primer punto entonces en el que una persona puede cometer la blasfemia es cuando, teniendo la evidencia del Evangelio, sabiendo quién es Cristo, y si ustedes se dan cuenta, eso no llegó porque en una ocasión Jesús tocó a una puerta y le dijo, yo soy Jesús. ¿Quieres creer en mí? Haz esta oración. No, vivió mucho tiempo en medio de ellos, pero particularmente de 3 a 4 años realizó su ministerio entre toda esa gente, habló, presentó evidencias y a pesar de eso no creyeron. Y particularmente los fariseos lo rechazaron abierta y activamente y buscaron su muerte. ¿Sí? Entonces, no vayamos a un extremo de decir, yo ya le hablé a una persona y no quiere creer en el Evangelio, se me hace que ya blasfemó contra el Espíritu, por eso. No, hermanos, hablar a una persona del Evangelio implica a veces semanas, meses, años, presentarle toda la evidencia, ¿sí? Lleva mucho tiempo para que la persona pueda decir, realmente este Jesús es el Hijo de Dios. Lleva mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, no nos cansemos de hacer el bien. Ya cuando hablamos de gente que sí tiene el conocimiento y a pesar de eso rechaza, bueno, ahí estamos hablando de otra situación. La siguiente semana vamos a hablar acerca de la apostasía. Y si ustedes se dan cuenta, aquí la resistencia a la predicación del Evangelio puede darse tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Pero la apostasía solamente se da dentro de la iglesia. ¿Sí? Y la apostasía es una forma de blasfemar contra el Espíritu Santo. Y cuando en la carta a los Hebreos, yo les recomiendo que lea la carta a los Hebreos porque habla mucho sobre la apostasía y se va a dar cuenta que el escritor a los Hebreos en la carta llega a esta conclusión, que los apóstatas es imposible que sean nuevamente restituidos o restaurados al cuerpo de la iglesia. Cipriano de Cartago, por ahí del año 4, preguntaba, era un debate en la iglesia, ¿qué hacer con los que se van de la iglesia y luego quieren regresar? ¿Un apóstata puede regresar a la iglesia? Cipriano de Cartago respondía con un rotundo no. Desde luego que no vamos a ser tan dramáticos, porque ahí estaba involucrado otro tipo de religiones. O sea, ellos iban de la iglesia para irse a otra religión. ¿Sí? Eso es la apostasía. No solamente que se iban y ya no asistían a ninguna iglesia, sino que se iban de la iglesia de Cristo para convertirse en miembros de otra religión, paganismo o judaísmo. Ese era el asunto. Un creyente que estuvo en la iglesia cristiana y se fue al judaísmo o al paganismo, ¿puede ser restituido para la salvación? Cipriano de Cartago y otros teólogos contestaban, no, ha cometido la apostasía. Pero vamos nosotros a verlo la otra semana y vamos a ver cuál es
la respuesta de la Escritura. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Hice esta aclaración porque hoy podemos decir, no, se fue de la iglesia metodista y ahora se fue a una iglesia bautista, ya es un apóstata. No, no, son cosas diferentes, ¿sí? Pero en el tiempo de la iglesia del primer siglo, del segundo, tercero y cuarto, la elección solamente era entre cristianismo, judaísmo o paganismo. Si estabas en el cristianismo y te ibas al paganismo, al judaísmo, has apostatado. Ahora la situación es diferente, por eso tenemos que comprenderlo con más claridad, ¿sí? Vamos a orar al Señor.